Sobre esta primera parte, señores congresistas, quienes deseen intervenir pueden hacer uso de la palabra. Sí, adelante. Si todavía hay una segunda parte, no vamos a explicarlo. Perdón, presidente, pero yo creo que se nos ha pasado el reglamento ya hace 2 días. Creo que todos ya lo han leído. Yo les sugeriría que en todo caso demos las observaciones que ya hemos encontrado, los que las tuvieran. Está grabado y en todo caso la Secretaría Técnica puede prestar apoyo. No sé si me permite. Sí. Gracias. A ver, en la primera parte, cuando habla de principios, los principios del reglamento, en teoría, son los principios que están en la ley, ¿no? Porque la ley es la que ha estipulado esto. El inciso F es un principio que, si bien es cierto, creo que es importante el tema de probidad y ética, y está desarrollado en la parte de evaluación, y este inciso se está incorporando y no está en la ley, ¿no? Normalmente los reglamentos no van más allá de la ley, ¿no? Entonces, si la ley no establece este principio, se está incorporando. Yo lo dejo en un comentario nada más de que estamos, digámoslo de alguna manera, modificando la ley a través del reglamento. Luego, déjenme ver. Si bien es cierto esto está en la ley, no puedo dejar de pasar una observación que creo que también le hicimos en la Comisión de Constitución, ¿no? El artículo 6 y el artículo 7, el artículo 6 que habla de requisitos para la inscripción de la postulación, o sea, para inscribirte, y el artículo 7 es impedimentos para inscribirte y postular. En el artículo 6, inciso 5, te dice que para inscribirte o postular no puedes hacerlo si eres objeto de una investigación preparatoria o una condena penal. Y el artículo 7, que es impedimento para la inscripción y postulación, te dice que están impedidos de inscribirse o postular los que han sido condenados o que se encuentren procesados por delito doloso. Entonces, si se dará cuenta, presidente, en el 6 te dice que no puedes presentarte si es que tienes investigación preparatoria, obviamente a nivel fiscal. Y en el artículo 7 te dice no puedes inscribirte si es que tienes proceso por delito doloso, ¿no? Entonces, es una contradicción que la advertimos en la Comisión de Constitución y en el Pleno, pero igual se aprobó. A ver, el artículo 8, ¿no? Habla de la comisión especial dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación en el pleno del presente reglamento, mediante resolución legislativa y su respectiva publicación, aprueba el cronograma del proceso de selección para los candidatos aptos para la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Yo ahí sugeriría que cuando se habla de que el cronograma es aprobado, se entiende que es la comisión la que lo aprueba, pero no estaría de más que se coloque que la comisión, si lo aprueba, obviamente por alguna situación, supongo yo, de caso fortuito, fuerza mayor, podría darse la situación de que se tengan que mover algunas fechas, que es normal y eso pasa en muchos concursos públicos, que se coloque en el artículo 8 que si en caso el calendario o el cronograma se fuera a modificar, tiene que ser dentro de los límites temporales máximos que establece la ley, porque la ley ha fijado un parámetro temporal de inicio y de culminación. Entonces, cualquier modificación al reglamento que vaya a aprobar la comisión tiene que estar en el reglamento que no puede superar ese espacio temporal, porque si no tendríamos que hacer una modificación a la ley para poder habilitar eso. Después, señor presidente, en el artículo 12, se habla de todo acto derivado del proceso de selección se notifica válidamente al correo electrónico del postulante, consignada la fecha de inscripción, así como en la página web del Congreso de la República. El artículo 12, con la redacción que tiene, es muy vaga, o es muy vago, ¿no? Porque te dice al correo electrónico, pero por ejemplo, no señala de que
para que la notificación sea válida, tenemos que tener un medio de contraste que nos asegure que el destinatario del correo recibió el correo, porque podría darse que se pierda en el limbo, ¿no? Y nunca le llegue la notificación, que se han dado casos. Por eso sugiero de que, además de que se publique en la página web del Congreso, como bien señala el artículo 12, recojamos lo que dice el artículo 20, numeral 20.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde ya te desarrolla todo el procedimiento de cómo es la notificación electrónica y te dice cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los medios de contraste para el tipo de notificación y después no tener por ahí alguna queja de alguien que no pueda ser seleccionado y vaya a presentar una acción de amparo o algo por el estilo, ¿no? Después, en el artículo 13 del reglamento, en los contenidos de la carpeta, ¿no? En el inciso B se pide copia simple del documento nacional de identidad. Recordará usted, señor presidente, señores miembros de la mesa, de que ya se han aprobado por lo menos 2 decretos legislativos sobre simplificación administrativa, uno de ellos y el otro sobre interoperabilidad. El Congreso tiene acceso a la base de datos de RENIEC, ¿no? Con lo cual deberíamos obviar el tema de pedirle copia del DNI al postulante, porque nosotros podemos imprimir la ficha RENIEC, eso es uno, y dos, porque la ley prohíbe que a las entidades del Estado tengan que pedir copia del documento de identidad, literalmente la ley lo prohíbe, y estaríamos incumpliendo lo que dice la propia ley y la Constitución nos obliga a respetar lo que dice la ley. En el caso del inciso C del artículo 13, hoja de vida documentada, salvo las excepciones que ha establecido el reglamento que sean legalizadas notarialmente, sugiero que sea copia de hoja de vida fedateada por el fedatario del Congreso, y si es que el postulante quiere presentar todo legalizado, bueno, en buena hora. Después de eso, discúlpeme, es en el numeral 13.2, para efectos de la verificación del cumplimiento de los requisitos de la inscripción, se debe presentar declaración jurada de no haber ejercido cargos de políticos de confianza en gobiernos de facto. Numeral, esto de acá, si no me equivoco, ya está en la ley, creo. Creo que ya está, ¿no? Está creo que en el numeral 5, artículo 2, entonces estaríamos reiterando lo que ya es en la ley. A ver, en el 13.3, acá hay un tema, ¿no? En el G, no haber sido registrado en el registro de deudores de reparaciones civiles, ok, pero de ahí viene. H, asimismo, deberás juntar copias simples de las piezas principales de los procesos judiciales, investigaciones fiscales, procedimientos administrativos, disciplinarios o funcionales de cualquier otra índole público o privada que se encuentren en trámite, finalizados, archivados, suspendidos, en los que haya estado incurso. Señor presidente, en este inciso, yo sugeriría que la comisión evalúe que incorporemos, como la resolución legislativa tiene rango de ley, que incorporemos que la comisión podrá tener acceso a la ventanilla única que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para poder verificar si es que alguno de los candidatos tiene algún tipo de incidencia penal. Yo sé que la ventanilla del Jurado Nacional de Elecciones tiene un montón de falencias, que no es perfecta, pero creo que nos va a ayudar porque bajo este enfoque estaríamos dependiendo pues de básicamente la buena fe de quien se presente y no sabríamos si es que nos están presentando documentación completa, incompleta, y en un procedimiento de esta naturaleza pretender después decir que vamos a hacer un principio o un procedimiento de control posterior es bien difícil, más aún cuando ya haya sido, si es que llega a ser elegido un magistrado y después se descubre que, no sé, declaró que era doctor y no era doctor y que era recién doctorando o cosas de esa naturaleza. Así que mejor hay que ver cómo hacemos contraste de estas cosas, ¿no? Y cómo no, también un procedimiento o una disposición que diga de que ventanilla única es para sentencias y para el tema de demandas civiles o denuncias en curso, un pequeño inciso o en el mismo inciso, no sé,
que el Poder Judicial y el Ministerio Público en el máximo de 48 horas, ¿no?, a requerimiento de la comisión, tendrá que informarnos, pues, si es que los que están postulando tienen algún tipo de denuncia o proceso civil, para un poco complementar esto de acá y no tener quedarnos así en el abstracto, ¿no? El inciso I y el inciso J es la relación de personas naturales y jurídicas o asociaciones o colectivos de diversas naturalezas a los que pertenezca el postulante. Esto de acá consideramos que ya no es necesario, señor presidente, porque esto es parte de la declaración jurada de intereses que cada uno de los candidatos va a tener que presentar a la Contraloría. Y la Contraloría nos va a tener que hacer, según el mismo reglamento y la ley, un informe sobre el contenido de la DJI de los candidatos. Entonces, si es parte de la DJI, ¿para qué le vamos a pedir adicionalmente a lo que ya declara la Contraloría General de la República, que además la va a filtrar o fiscalizar, que ellos nos adjunten otra vez la información que ya está en la DJI? A ver. Relación apta. En el artículo 15, pediría, señor presidente, que se revise si es que esto no tiene alguna colisión con el artículo 8 de la ley. Eso supongo que lo verá la secretaria técnica. En el artículo 18, que se habla de la formalidad de las tachas, no se ha precisado si las tachas se van a presentar de forma presencial o virtual. Sería bueno que se precise eso, presidente, porque, o en todo caso que se ponga que es las dos, ¿no? Presencial y virtual o virtual. Quien quiere viene y lo presenta para irse con su sello, y quien no lo manda por correo electrónico y tiene la constancia de recepción de su correo. En el artículo 20 se habla de la notificación de la tacha al postulante, ¿no? Y que esta notificación se realiza en un plazo de 10 días hábiles. Y creo que el término no es en el plazo, sino dentro del plazo, porque ese es el plazo límite. Entonces, ahí sería una corrección o una sugerencia de forma. Al igual que en el 21.2, ¿no? Que se habla de la mayoría simple de los integrantes. Un poco aparejándolo con el reglamento del Congreso, debería ser del número simple del número legal de los integrantes de la comisión. 21.2. En el 23, cuando se habla de las etapas de la evaluación, presidente, se dice, las etapas de la evaluación son las siguientes: curricular, conocimientos y personal. 23.2. Los postulantes que han superado la etapa de tachas tienen derecho a participar en cada una de estas etapas, que no son preclusivas. Si hablamos de preclusión, presidente, estamos hablando de que en materia electoral rige el principio de preclusión, ¿no? Cuando postula alguien un cargo, etcétera, que es lo que lleva el Jurado Nacional de Elecciones, hay preclusión. ¿Qué quiere decir preclusión? Que con cada etapa que culmina, cierra. Ya no puedes retroceder ni abrir la etapa que ya culminaste. Lo que estaban proponiendo es de que las etapas van a ser abiertas siempre. Entonces, si no van a ser preclusivas, eso quiere decir que quien pase la entrevista personal, por decirlo, podría regresar a la etapa de evaluación curricular para ver si se le vuelve a evaluar. Eso es lo que no me queda claro. Yo creo que es un error de redacción, quiero pensar que es un error de redacción, y tendría que ser que las etapas son preclusivas, cerradas ellas o culminada ella, ya no se puede abrir. Porque si no se prestaría pues a malas interpretaciones, vamos a llamarlo de alguna manera. Después, la tabla. Artículo 27. En la parte de formación académica de grados y títulos, la mecánica que se ha establecido para poder puntuar es bien extraña, porque están postulando para ser magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el grado de doctor, todos hasta máximo 10 puntos. El grado de doctor tiene 8 puntos. Si tienes doctorado ya tienes 8.
Si eres máster, magíster, maestro en Derecho Constitucional, 5 puntos. En otras ramas del derecho, 4 puntos. Y de ahí te ponen estudios concluidos, ¿no? Concluidos de doctorado y maestría. Entonces, vamos a calificar también a los que no tienen grado académico, entonces. Entonces, si el que no tiene grado académico, entonces, ¿para qué ponen yo no entiendo esa incongruencia, ¿no? El que le están dando puntos al que no tiene ni doctorado ni maestría. O sea, el que es solamente abogado. Si esa es la idea de la presidencia, en todo caso sería bueno que nos lo aclare, ¿no? Un diplomado en Derecho Constitucional o en otras ramas del derecho, ¿no? 2 y 1. Los diplomados, hasta donde la memoria me da, creo que per se no están dentro de la normativa que rige SUNEDU. Y en todo caso, en nuestro país, presidente, los diplomados, digamos, son tan dispersos, presidente, en donde hay ONGs, no sé, asociaciones que te dicen, te dan cartones que dicen diplomados, o sea, no se especifica por último qué tipo de diplomado es, emitió por una universidad, no emitió por una universidad, con tantas horas, con menos horas, más. Por eso yo sugeriría que en todo caso el tema del diplomado sea retirado de la calificación, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay una regulación tan clara en el tema de la validez de los diplomados, como sí la hay en el tema de los grados como el de doctor o magíster, ¿no? Grado académico en temas afines. Y acá me queda la duda porque ¿cuáles serían esos temas afines? ¿Ingeniería? ¿Historia del arte? No lo sé. Un magistrado del Tribunal Constitucional, no sé si tenga el caso de que le den por doctor en... No tengo la lista de todos los doctorados que se dan nacionalmente o fuera del país, pero creo que podría ser hasta el grado de doctor, pues en otros fines, en temas afines, pero señalar qué son temas afines, porque afín al derecho es todo. No hay nada que no sea afín al derecho. Entonces estamos hablando de que maestrías en marketing, hay maestrías en community manager, ¿no? Que no son nacionales. Entonces, alguien tenga un máster en una universidad reconocida por SUNEDU para ser community manager, puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Yo entiendo que el tema de la virtualidad y la digitalización, pero o sea, lo que queremos son profesionales capacitados en las materias específicas que van a resolver. Entonces, yo pediría que en todo caso la presidencia o la Secretaría Técnica aclare pues cómo es esto de los temas afines, ¿no? Después, ya en el tema de los magistrados, ejercicio profesional, se ha establecido pues que si tienes lo mínimo que requiere la ley te dan 5 puntos y por cada año más de antigüedad, bueno, te dan un punto adicional hasta un máximo de 10 puntos. Lo que sí, presidente, sí me parece, y disculpe que lo diga de esta manera, poco justo es cuando se habla de la cátedra universitaria. Está calificándose en la misma categoría si un catedrático es auxiliar, asociado o principal. Y los que alguna vez han sido docentes universitarios sabemos pues que para poder acceder a cada uno de estos niveles hay ciertos requisitos, cierta antigüedad, ciertos méritos que tienes que haber logrado. Entonces, discúlpeme usted, presidente, no me parece correcto que quien tiene la categoría principal tenga la misma puntuación que alguien que es auxiliar. Porque si en una universidad llegas a ser profesor principal, es porque ya tienes una trayectoria en cuanto a años y en cuanto también la calidad de tu desempeño como docente. Y el auxiliar, sin desmerecerlo obviamente, es quien recién está empezando en la carrera como docente. Y por alguna razón, que a lo mejor no tienes pues más grados o lo que sea, no logras ascender, que te pongan la misma puntuación que un profesor principal o que uno asociado,
creo que no tiene una justificación, salvo que la Secretaría Técnica nos explique la justificación, ¿no? Y lo otro es de que solamente se otorga el puntaje por una sola condición, una condición laboral. Ahí yo creo que se tendría que precisar, señor presidente, que en el caso del ejercicio profesional, cada postulante tiene que presentarse y decir que se está presentando en condición de magistrado, en condición de abogado o en condición de docente universitario. Porque vaya a pensar de que son acumulables. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, el que es magistrado tiene que ser abogado, así que uno y otro son, vamos a llamarlo así, van de la mano. Pero imagínese usted que haya un juez supremo que tiene los 15 años, o los 10 años, que es el requisito. No tiene más, tiene 10. Según esto, tiene 5 puntos. Pero además es profesor universitario y es profesor auxiliar, asociado principal, no importa. 5 puntos más. Suma 5 y 5, dan 10. Pero en la nota que están poniendo ustedes acá dice, se otorga puntaje a una sola condición laboral. Eso quiere decir que solamente tendría 5 puntos. Porque no son sumatorias, no son conjuntivas. En todo caso, si esa es la intención, se tiene que precisar que el postulante debe precisar en qué condición se presenta, para que él sepa que si va como magistrado tendrá, y tiene 10 años, solo 5 puntos, y no tendrá más. Y que él decidió eso. Que si él es docente principal y tiene, no sé, 25 años de docente o 20 años de docente, tendrá pues los 10 puntos. O si es abogado, etcétera, ¿no? Entonces que se precise eso de ahí, señor presidente. Méritos y reconocimientos en el mismo cuadro. Teniendo en cuenta que esto es para un tema del Tribunal Constitucional y no para cualquier otro cargo, como por ejemplo una plaza CAS o un concurso de gerente público, y estamos hablando pues de quienes interpretan la Constitución, darle puntaje a quien tiene primeros puestos en el pregrado, no sé qué sentido tendría. En todo caso, yo sugeriría que se quede pues distinción de primeros puestos en maestría y doctorado, al igual que en el 4.2 que se habla beca por excelencia académica para estudios de pregrado y posgrado en materia jurídica, ¿no? Y en el 4.3, en el 4.2 me refiero que no diga pregrado, y en el 4.3 dice membresías en instituciones de prestigio, pero tendría que ser por último instituciones de prestigio que tienen que ver con el ámbito del derecho, ¿no? Porque imagínense, a lo mejor este postulante es de una asociación reconocida en gastronomía. ¿De qué le va a valer eso? Salvo que llegue al Tribunal Constitucional a cocinar algo, no, no creo. Espero. 29. Modalidad. La evaluación de conocimientos se realiza bajo la modalidad oral, en mérito a un balotario desarrollado por preguntas elaboradas por la Comisión Especial, con el apoyo de la Comisión de Constitución y Reglamento y la Facultad de Derecho emitidas por las principales universidades. Acá yo tengo tres cuestiones. La primera era, la verdad no sé si todos los miembros de la comisión seremos abogados, ¿no? Y no sé si la presidencia es consciente de que quien vamos a, en teoría, entrevistar son especialistas en materia constitucional, ¿no? Y teniendo en cuenta que la temática es teoría general del derecho, del proceso, emisión y resolución de casos, derecho constitucional, procesal constitucional, administrativo, teoría de los derechos fundamentales, presidente del Tribunal Constitucional, etcétera. Y no lo digo en mala onda, presidente. No sé si es que todos estemos profesionalmente preparados para poder saber si la respuesta que nos están dando es la correcta. Yo entiendo que podría ser de que nos den a quien proponga la pregunta y la respuesta. Pero en derecho, presidente, hay un tema de que las respuestas no son pues de memoria, o no deberían serlo. Entonces, alguien nos puede dar la respuesta y decir, la respuesta es 2 más 2 es 4. Pero alguien nos puede responder a 4 llegas no solamente con 2 más 2, sino 1 más 1 más 1 más 1. Y en ese momento nos vamos a tener que poner a discutir si la interpretación que está dando es la correcta o no. Entonces vamos a entrar al tema de la subjetividad, pero además de eso,
está el tema que quien elaboraríamos esto con apoyo de la Comisión de Constitución. Ahora, la pregunta sería, con apoyo de la Comisión, lo cual implicaría que las preguntas que se elaboren tendrían que ser elaboradas por el Pleno de la Comisión de Constitución, aprobadas por el Pleno de la Comisión de Constitución en sesión reservada, obviamente, o este es un encargo solamente para el presidente de la Comisión de Constitución, quien ante él y frente a él va a decidir cuáles son las preguntas que se van a plantear y se las va a entregar a usted. Entonces, ahí hay una aclaración. Si es que se quiere que sea la Comisión de Constitución la que lo haga, tiene que precisarse que es la comisión, es decir, el total de los miembros de la Comisión de Constitución, lo cual entramos al mismo tema que comento sobre nuestra propia comisión. Yo no sé si todos los miembros de la Comisión de Constitución son abogados, no lo sé, ¿no? En todo caso, podría evaluarse que en vez de la Comisión de Constitución sea el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, donde todos son abogados y expertos en temas constitucionales los que elaboren esto de forma reservada o pasen las preguntas y las respuestas posibles, ¿no? Se habla también en el artículo 29 que las facultades de Derecho son las que, de las principales universidades licenciadas del país, públicas y privadas, sean las que formulen preguntas. Acá yo tengo dos acotaciones, presidente. La primera de ellas es, ¿quién define cuáles son las principales y quiénes son las secundarias? Porque si ya estás licenciada, todas son iguales. Decir que unas son principales quiere decir que hay otras que son de menor rango, por decirlo de alguna manera. Y eso, la verdad que es, desde mi perspectiva, generar una polarización por posible discriminación. Pero, además de esto, si ustedes leen el artículo 1 o 2 del reglamento, te dice que quienes plantean o pueden plantear a los candidatos son las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas. Y son ellas las que van a plantear las preguntas para hacerle posiblemente a sus propios candidatos. Entonces yo solicito se le eche un ojito a ese tema porque no vaya a ser que haya un conflicto de intereses entre quien presenta y, quien propone la postulación y quien está planteando las preguntas. ¿Alguien está...? Suena, ¿cómo se llama? Como música del Oriente Peruano, ¿no? Para alegrar la comisión de elección del TC. Calificación 30, calificación y publicación 30.2 dice: los miembros de la comisión especial califican de manera conjunta la evaluación de conocimientos de cada uno de los postulantes, de forma tal que otorgan un único puntaje a cada una de las respuestas. Esta calificación debe ser motivada, entregada en sobre cerrado a la presidencia en la comisión especial que se encarga ya, ok. Acá yo creo, presidente, de que como esto es un proceso abierto, público, ¿no? Y obviamente yo veo por descontado el tema de transparente, ¿no? Que cada uno de los miembros de la comisión le dé a usted en un sobre cerrado la nota, vamos a llamarla así, que le pone a cada postulante, y que usted en su cubículo, en su oficina, recién abra los sobres, ya la operación matemática. Yo creo que esto debe ser bajo la lógica de un concurso, como en la ley de contrataciones, ¿no? Público y abierto. Vamos a estar todos, daremos nuestras notas, acá mismo o donde sea, se suma, se resta, se divide y se da cómo se llama la votación tal cual, cómo se llama, o la puntuación tal cual ha sido. Porque esto se entendería que el acto de escrutinio, vamos a llamarlo así, del resultado, se va a diferir entre que uno le entrega a usted el sobre con la nota, entre que usted en algún sitio tendrá que abrir los sobres, pues no, presidente, ver cuánto sacó fulano, mengano, perencejo, qué nota le puso Tania, Pepe, Rocío, Gino, la gorrita Retamoso, quien te habla, o cualquiera de los otros miembros. Entonces, para evitar suspicacias, yo creo que debería ser abierto, ¿no? Sí, ahí, congresista Titter, justamente lo que había pensado desde un principio, ustedes saben cuál es mi percepción sobre esto, es de que todo lo que vamos a hacer, en realidad,
en esta evaluación tiene que ser abierto, tiene que ser compartido con todos ustedes. Extraordinario. Tiene que ser inclusive, si es que tenemos que reunirnos para calificar una respuesta, cada uno tendrá su opinión y al final la mayoría es la que tendrá que decir, bueno, esta es la respuesta correcta, e inmediatamente se tiene. Lo que habla sobre un sobre cerrado que va a ser entregado y es digamos, en el tema de la apreciación personal, que cada uno emite su sobre por una especie de formalismo, pero ya nosotros sabemos, en realidad, qué preguntas han sido aprobadas. ¿Me dejo entender? O de repente Sí, es una entenderlo, cuestión recurrente, pero de todas maneras se había pensado de esa manera. Me parece extraordinario, presidente. En todo caso, si es así como usted dice, cambio mi sugerencia. Mi sugerencia es jálele la oreja entonces pues a quien ha presentado pues esto de acá y que no le he hecho caso a usted. A ver, en el artículo 33, evaluación, habla de la entrevista personal. No se ha especificado si es una entrevista presencial o virtual. No se precisa. Y en un reglamento como este debería precisarse. Y la sugerencia que yo hago es que tiene que ser una entrevista personal presencial. No puede ser una entrevista virtual, presidente. Y me voy a explicar, voy a sustentar por qué. Solamente vamos a poder ver a la persona frente a la cámara. Nada más. No sabemos, quizá puede sonar exagerado lo que voy a decir, pero no sabemos quién está. ¿No? Entonces, lo mejor es que la entrevista sea personal y presencial, porque es la única manera de poder hacer una evaluación de esta naturaleza y por la implicancia del cargo en el que estamos, o en el que estamos viendo para su elección. En el 34.2, cuando se habla de la entrevista, se vuelve a hablar de lo mismo. La calificación y motivación de esta es entregada en sobre cerrado a la presidencia y la comisión especial. Esta se encarga de promediar las notas de cada postulante y determinar su puntaje final. Como bien ha señalado usted, presidente, le entregaremos nuestro sobrecito a usted ahí en la mesa, ¿no? Usted mismo ahí sentado abrirá los sobrecitos, cogerá una hojita en limpio, suma y divide y saca el promedio frente a todos y frente a las cámaras. Criterios de evaluación. Acá está. El artículo 36 es la transcripción exacta del 13.3, igualito, salvo el inciso J de lo de la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas de la Contraloría, que ya está en otro artículo además. Entonces, yo creo que el artículo 36 estaría de más, presidente, porque se está copiando la misma fórmula, el 36, con el 13.3. Y el inciso I, sobre la DJI, ya también está desarrollado en un capítulo más arriba, entonces ya no habría razón de ponerlo. En el artículo 38 se habla del promedio final y cuadro de méritos. Concluida la etapa de la entrevista personal, la comisión especial elabora el cuadro de méritos, el que comprende la nota de cada una de las etapas en forma segmentada y el promedio final, el cual se obtiene de las calificaciones de cada una de las etapas, aplicando los valores establecidos en el 24. Acá, pero déjeme acordarme cuál era la... Ya se me pasó la nota que había puesto. Ah, sí. Cuando se habla de el promedio, las notas no se promedian, es la sumatoria, presidente, porque hasta donde recuerdo es, currículum tiene, creo que es 25 puntos, entre la siguiente que es conocimiento tiene 40 o 45, que suman 70 y entrevista personal tiene 30. Entonces, y cada uno tiene un puntaje máximo, ¿no? 25, 45, 30. O sea, ahí no promedias nada, ahí simplemente sumas, ¿no? Esa era la acotación del artículo 38 y no tengo más comentarios, señor presidente. Muchísimas gracias. La palabra, presidente. Congresista Pérez tiene uso de la palabra. Muy bien. Bueno, primero que nada,
quien le habla, representante del Partido Somos Perú. No tengo ningún conflicto de interés. Estoy plenamente convencido que este Congreso tiene que elegir el Tribunal Constitucional, así es que cualquier intención de dilatación debe ser inmediatamente denunciado, porque este es un encargo no para el próximo Congreso, es este Congreso. Así que debemos de tener bastante coherencia y bastante sensatez al respecto. Los magistrados ya están fuera, prácticamente por tiempo. Ellos necesitan la renovación. Entonces, los cálculos políticos y los cálculos legales de algunas personas tienen que quedar relegadas, porque acá de lo que se trata es específicamente de las garantías constitucionales de las grandes mayorías, o sea, del país, no de 4 personas, no de grupos de poder, porque acá no hemos venido a trabajar por grupos de poder. Entonces, señor presidente, en aras de ser transparentes, limpios, ordenados y llegar al objetivo fundamental por el cual estamos trabajando y estamos cobrando, por si acaso, por eso, y el Estado nos paga, entonces debemos ir punto por punto, los 9 congresistas, artículo por artículo, para que esto realmente sea un buen trabajo. Me ha parecido interesante la intervención de nuestro colega Dieter, pero al tener más o menos una reseña de lo establecido, definitivamente hay artículos que tienen algunas cosas importantes. Así que yo le planteo, señor presidente, en aras de que seamos bastante concretos al respecto, de que artículo por artículo, son 40 artículos, según el planteamiento que han tenido, 41 artículos, entonces son 41 votaciones. Y en aras de la democracia, yo le planteo, señor presidente, que artículo por artículo sea votado, y si hay algo que recoger, algo que solucionar, podemos incluso considerar un cuarto intermedio, lo que fuese necesario, pero hoy día avanzamos lo que tenemos que avanzar, porque para eso hemos venido. Entonces, señor presidente, yo creo que esto es fundamental y lo planteo a la mesa para que se vote artículo por artículo de tal forma que sea esto consensuado y sigamos avanzando y no sea simplemente, porque la próxima reunión alguien va a hablar del artículo 8 y la próxima reunión, no, ya fue votado. Y así avanzamos de una manera rápida, coherente, sensata y con mucha responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Bien, colega. Presidente, ¿Sí? sobre el punto, por favor. Presidente, voy a usar una frase, ¿cómo se llama?, que se usaba, que lo he escuchado a varios congresistas en el Congreso anterior. No voy a discrepar democráticamente del colega Pérez. Esto de acá no es un tema de un rompecabezas, ¿no? O sea, un reglamento de esta naturaleza no se puede votar por partes, porque si aprueba un artículo, el artículo 2, y no el 3 y el 4, que están concatenados dentro de un mismo capítulo, si cambia el 3 y el 4, de todas maneras puede tener un impacto en el artículo 1 y así sucesivamente. Entonces vamos a estar en una eterna discusión de qué sale, qué no sale, si las modificaciones que se plantean van a tener impacto en los artículos que ya se habían aprobado, y nos vamos a entrampar en esa discusión, presidente. Entonces, esa es una preocupación, porque justamente para evitar lo que dice el congresista Pérez de que esto se demore, se entrampe, el tema era que cada uno de nosotros ya había tenido el reglamento. Se supone que, yo doy por descontado que todos lo han leído y han hecho sus observaciones, que están registradas, que se las trasladaremos, si quieren, por escrito a la Secretaría Técnica, y que presenten un nuevo texto, ¿no? Los reglamentos, sobre todo, que tienen que ver con concursos públicos, tienen articulados concatenados, no son artículos aislados. Cambiar uno, aprobar uno y no aprobar otros, es simplemente terminar entrampando el proceso de aprobación per se. Nada más, señor presidente, creo que Rocío quería comentar. La palabra, por favor.